Bueno, Buenas tardes. hice prueba de audio y me daba que se escuchaba bien, pero ustedes me dirán si tengo que Sí, sí, acercar. se escucha bien. Sí, sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ahí tenemos 11 participantes, bueno, 10 participantes. Vamos a esperar unos minutos y ya empezamos. Bueno, hoy tenemos el partido de Argentina. Normalmente las clases virtuales a veces son un poquito más pesadas y se terminan un poquito antes, pero ustedes me dicen, en principio la idea era que no tengan que abandonarme en forma, ¿cómo se llama? Este, tipo escapar, sino que lo programemos. Es decir, yo no tengo problema por ahí si quieren dar por ahí otra hora mañana o como quieran. Yo no tengo drama. Inclusive si alguno por ahí quiere seguir ahora o todos quieren seguir un poco más, no hay problema. El partido tengo entendido que empieza 20:15, algo así, ¿no? Así que bueno. Ustedes son mis clientes, así que ustedes me dicen qué es lo que quieren hacer. En principio la idea era más o menos 20:30, entre 20:15 y 20:30, culminarla a la clase. Pero bueno, después ustedes me dirán qué onda. ¿Mm? La reunión se está transcribiendo, no sé qué están diciendo. O sea, se está armando un... Este Zoom me sorprende todos los días. ¿A usted le aparece algo escrito? Sí, apareció el mensajito también. ¿Qué mensajito? La reunión se está transcribiendo, Ah, decía. ¿y es verdad eso? Como tengo el link para aceptar. Ajá, ahora lo puse. Bueno, que se esté transcribiendo significa que lo que yo diga se estará traduciendo. Si usted... A ver. Bueno, no estoy viendo si eso está ocurriendo o no. Yo tengo un archivo abierto en modo compartir. No sé si lo están viendo. Sí, sí, eso Sí. sí. Ah, bueno, en realidad es el mismo archivo que habíamos empezado a ver en la clase pasada. Este, y habíamos quedado justamente un poco más allá de este cuadro, pero prefiero arrancar desde acá. Bueno, ahí tenemos a Carolina que está entrando. A ver, la vamos a admitir. Bien. Mientras se van entrando el resto de los compañeros. Ahí vi que había bastantes grupos ya organizados, lo cual está muy bueno, porque este año vamos a empezar a trabajar bastante en equipo, no en proyectos, sino que lo vamos a hacer ya desde financiera. Así que, bueno, después le vamos a mandar vía la coordinadora o las coordinadoras eh, las tareas. La primera tarea, que hoy lo estaba discutiendo, es la siguiente. Hay una aplicación que descubrió Carla, que es la colaboradora de Cátedra, que les permite hacer videos interactuando con la inteligencia artificial, explicativos de determinados temas, simplemente que uno muchas veces carga determinada información, le da un marco introductorio y con ese marco introductorio la inteligencia artificial te devuelve como si fuera un video explicativo, tipo didáctico. Bueno, se me ha ocurrido que para esta primera unidad eh, los grupos preparen con esa aplicación o con otra, con la que quieran, un video resumen en 5 o 6 minutos, ponerle 6, 7 máximo, acerca de una síntesis de la unidad 1. Entonces, de esa forma después lo presentamos en clase, vamos a nosotros analizar y vamos a seleccionar por ahí la pieza que a nuestro entender mejor haya explicado el tema. Y en vez de hacerlo por escrito, esta vez lo vamos a hacer en forma visual. ¿Mm? Obviamente que esto siempre son ideas y son pruebas. Es decir, si no probamos, no vamos a saber si esto funciona o no, pero me parece muy interesante el tema, porque la otra vez la prueba que hicimos que hizo Carla con un tema que normalmente era medio complicado para explicar, la verdad que resultó muy buena. Me encantó el potencial de esa herramienta. Después cuando ella entre, no sé si está ya conectada, me parece que no.
porque sale más tarde de trabajar. Cuando ella entre, le voy a pedir que les pase cuál es la aplicación y por ahí también eh, algún pequeño instructivo de cómo utilizarla. Bueno, ahí ya están entrando, ya llevamos 35, el otro día creo que éramos 40 y pico, así que ahí están entrando dos más. Menos mal que existe esta herramienta, el Zoom. Bueno, ahí estamos. En un minuto ya entramos. Ya tenemos 38. Ahí está Carla, justo. Mirá vos, se está uniendo. Hola, Buenas. Carla. Hoy le estuve comentando a los chicos acerca de la herramienta esa que descubriste, ¿no? Y bueno, la idea sería que la unidad uno, cada grupo trabaje haciendo el video de alguna manera didáctico, más o menos de una pauta de 6, 7 minutos como máximo, y que vos le ibas a pasar vía las coordinadoras eh, todos bueno, el nombre de aplicación y algún speech mínimo de cómo usarla. Genial, La sí, se los preparo. Igual es bastante, creo que casi todos van a tener conocimiento por ahí de lo que es ChatGPT y todo eso, así que es bastante similar, o en realidad es una herramienta de Google, así que es más similar a Gemini, pero yo igual les paso todo. Bueno, genial. Dos tareas sería el video y después una pequeña tabla en la cual vamos a comparar las distintas gerencias que tiene una empresa de distintos tamaños. Vamos a apostar a una empresa grande que tiene por ahí la mayor cantidad de áreas distribuidas en distintos gerentes. ¿Cuáles serían los objetivos que tiene cada gerente? ¿Cuál sería el alcance de la función de cada uno de ellos? Y también cuáles serían el tipo de decisiones que toman. Y algo más importante, ¿en qué se tendrían que alinear o compartir la decisión con el de finanzas? Entonces ahí lo que nosotros normalmente explicamos, que es que no es que el de finanzas está en su reino, sino que tiene que interactuar con otras disciplinas y todo, en definitiva, termina siendo una negociación o una restricción. Siempre va a haber peleas y va a haber intereses por ahí en conflicto, pero lo que tiene que entender todo ese cuerpo gerencial, y para eso la función más importante es la del número uno de la empresa, es que todo el mundo esté alineado en función del cumplimiento del objetivo principal que tenga la compañía. Entonces, y eso es muchas veces muy fácil de decir, bastante complicado de implementar, ¿no? Primero, por cuestiones que naturalmente tienen perfiles diferentes. Andá a poner de acuerdo a un gerente comercial con respecto a los plazos y a un gerente administrativo o gerente financiero, ¿eh? Entonces, ahí ya tenemos un conflicto en puerta. Bueno, todo eso se tiene que resolver. Por otro lado, si no, muchas veces, si no das plazo, no vendés, no tenés ingreso, no tenés nada. Entonces, no todo es ni blanco ni negro. Vamos a ir viendo en cada una de las áreas a ver en qué se toca con el área de finanzas. Y eso sería una tarea que tendríamos. Aprovechamos que tenemos un día sándwich, que es, mejor dicho, es un día feriado, que es el Jueves Santo, y de modo de poder aprovechar el trabajo de grupos, y entiendo que algunos de ustedes pueden por ahí salir de vacaciones, no sé, pero ya para la semana que viene me gustaría que vayamos teniendo material para esto. Así que después le vamos a mandar bien las consignas vía las coordinadoras. Bueno, creo que ya estamos todos. A ver. Sí, vamos a correr al costado del tema o minimizamos. Eh, Listo. A ver. Bueno, acá estamos viendo eh, la pantalla de decisiones financieras básicas que se están
mostrando vía lo que sería un balance. Para que, ahí está. Bueno, si ustedes se fijaban, las decisiones financieras básicas, estamos repasando, siguen entrando gente en la sala de espera, ahí vamos a admitir todo. Ahora tenemos 49, somos 49, o sea, 47 alumnos y 2 docentes, incluyéndome y a Carla también. Bueno, en este cuadro, en la transparencia de las decisiones financieras básicas, la podemos explicar en forma muy simple por medio de un balance. Cuando nosotros decimos que un gerente financiero toma decisiones de inversión, en realidad no las toma él solo, sino que las toma la empresa, pero él participa, se ve involucrado en las decisiones de inversión, está en definitiva decidiendo sobre qué tipo de activos, estamos hablando de activos corrientes, activos no corrientes, y también cuantía y calidad de esos activos. Entonces, a eso se refiere la decisión de inversión. ¿En qué activos y cuánto invertir? En algunos libros, interesante un trabajo que hicieron unos profesores de la UBA, también mencionaba que a veces la mejor decisión de inversión puede ser sacarse de encima un pasivo caro, por ejemplo, ¿no? Después vamos a ver eso en la unidad 2 con Carolina. Normalmente el negocio rinde lo que rinde, lo que se llama normalmente el retorno sobre la inversión, como si fuera una tasa de rentabilidad, ¿no? Y esa tasa de rentabilidad es lo que rinde el negocio, sin considerar cómo está financiado ese negocio, porque si estuviéramos considerando cómo está financiado, ya estaríamos trabajando con rentabilidad financiera. Pero bueno, en términos generales, lo que uno dice es si el negocio rinde, no sé, el 30%, que sería el retorno sobre la inversión, muchas veces yo tengo un pasivo que tiene un costo alto, que por alguna razón la empresa tomó, un 40%, bueno, mi mejor inversión tal vez sea cancelar ese pasivo, ¿no? Entonces, en los autores de la UBA, esta línea, no sé si ven mi mouse, creo que sí, ¿no? ¿Lo ven? ¿Ven Sí, se ve, Bueno, en este cuadro, en el libro Administración Financiera de las Organizaciones, que es el que yo les digo que escribieron, no sé si eran 10 o 12 autores hay profesores de la UBA, muestran esta separación con línea de punto. Y justamente por eso, porque muchas veces una decisión de inversión puede ser sacarse algo de este lado, fundamentalmente del lado de los pasivos, porque puede ser más caro la tasa de ese pasivo más alta que el retorno de lo que da el negocio. Bien, entonces está claro que las decisiones de inversión es en el lado izquierdo, qué activos y cuánto invertir en esos activos. ¿En qué modelo normalmente se utiliza fundamentalmente para lo que serían los proyectos de inversión? Se usa el modelo, perdón, para lo que sean decisiones de inversión, se usa muchas veces el modelo decisional por medio de la preparación de un proyecto que también termina después desembocando en lo que es un plan de negocio. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Mientras que en el lado derecho, la mezcla entre capital de terceros y capital propio es lo que se llama decisión de financiación. En la doctrina de administración financiera eso se denomina estructura de capital. O sea, cuando alguien dice estructura de capital, automáticamente nosotros ya sabemos de qué estamos hablando. Pasivo y capital propio. Y también ahí no sé si se está viendo bien, yo por lo menos lo veía. Tendríamos que estar también trabajando con la otra decisión, que en definitiva termina también siendo una decisión de financiamiento, que es la política de distribución de utilidades o política de dividendos. ¿Por qué hago la distinción? Lo expliqué en la clase pasada, es porque hay empresas que no distribuyen dividendos, distribuyen utilidades. Claro, en la bibliografía anglosajona, que es la que nosotros utilizamos, las empresas no son pymes, ¿no? Prácticamente, si bien la consideran, en términos generales hablan de las grandes corporaciones. O sea, prácticamente todos los modelos digamos, para los gerentes financieros han sido preparados pensando en las grandes corporaciones. Bueno, hay una chica que está
en lista de espera, ahí la estamos incorporando a Martina, ya estamos en el número redondo de 50. Bueno, entonces, acá acabamos de ver un repasito de las decisiones de financiamiento. La de política de dividendo, hay toda una discusión respecto a eso. La política de dividendo, en definitiva, es decir, bueno, a ver, ¿qué hago? ¿Retengo utilidades para financiar nuevas inversiones y crecer? ¿O distribuyo en forma de una retribución a los tenedores de cuota en el caso de una SRL o en el caso de una sociedad anónima como dividendo? Bueno, para cada una de estas cuestiones hay distintos modelos desarrollados. Y la decisión muy importante, una de las más importantes, la decisión de inversión, todas son importantes, pero la decisión de inversión, que es tan importante, se va a desarrollar una materia en el cuatrimestre que viene, que es justamente la que nos da toda la herramienta conceptual y de práctica para poder tomar o ayudar a tomar buenas decisiones de inversión, que es la materia proyecto, formulación y evaluación. Fíjense lo que estoy diciendo, ¿eh? Formulación y evaluación de proyectos de inversión. O sea, no es solamente evaluar lo que hace otro, sino que muchas veces es trabajar para prepararlo. Formular, preparar y evaluar un proyecto. Bueno, después creo que venía el Papa con el beso del Papa. A ver, no sé si lo estamos viendo. Voy a poner transición, presentación con diapositivas desde la actual. Bueno, paso a esta. Está el Papa, ya sabemos por qué se besaba, porque realmente cuando vimos el mapa poblacional, lo que habíamos dicho era que teníamos una especie de correlación. El único objetivo de esta transparencia no era hablar de población, sino que era dar un fundamento de que el modelo que usamos nosotros, que es el modelo anglosajón, tiene un porcentaje de países aproximadamente similar a lo que sería la religión católica apostólica, que solamente tiene un 17% y creo que bajando. Bien, entonces habíamos hablado que en realidad lo que sería el objetivo del gerente financiero está íntimamente relacionado con los sistemas de gobierno corporativo, los sistemas de gobierno corporativo. Habíamos hablado de que existe un modelo anglosajón, normalmente representado obviamente Inglaterra y toda la área de influencia de Inglaterra, Estados Unidos, y en América básicamente lo que hay es, en la gran mayoría de los países utiliza este modelo. El modelo europeo normalmente es más conocido como el modelo alemán. Entonces, el sistema de gobierno en el modelo anglosajón, la organización está directamente gestionada por un consejo de administración nombrado por los accionistas mayoritarios, dueños de la empresa. No hay otra cosa. En el peor de los casos, si el estatuto de esa corporación establece consejos de vigilancia, algo son designados también por los propios dueños. Pero en el caso del modelo europeo, muchas veces se dice erróneamente que hay como un doble comando, lo cual no es cierto. Existe un consejo de administración que es nombrado por los dueños, pero también hay una junta de supervisión. No hay un doble comando. Ahora, las decisiones están siendo observadas por juntas de supervisión, que normalmente en cada país pueden estar variando de acuerdo a cómo se habilite esa composición. En general, esa junta de supervisión está integrada por jubilados de la propia empresa, puede estar también trabajadores, puede estar inclusive el gobierno municipal a donde esté radicada la empresa también teniendo su participación en esa junta de supervisión. O sea, no hay un doble comando, hay de alguna manera una visión un poco más interna, más específica y permanente acerca de los actos de alguna manera del dueño de la empresa. Ese es el modelo europeo que, digamos, excepto en Inglaterra, está bastante desarrollado. Y bueno, y en definitiva, si uno diría, bueno, ¿cuál es el objetivo del gerente financiero? Lo que uno tendría que decir realmente es, decime cómo es el sistema de gobierno y yo te voy a decir cómo es el objetivo. Porque si el objetivo es exclusivamente el punto de vista del accionista,
ese es el modelo anglosajón. Si es el modelo del accionista, pero también tiene en cuenta de alguna manera los intereses representados en la Junta de Supervisión, el modelo nos trae esa participación y en definitiva no es exclusivamente el rey, el accionista, sino que es un poquito más abierto el tema. Normalmente acá habíamos puesto, ¿se acuerdan? Los placares, los muertos en los placares, porque hace muchos años, cuando quiebra la empresa Grundig, una empresa alemana, una que fabricaba los famosos televisores Grundig y otros electrodomésticos, bueno, esa empresa quiebra. Me acuerdo haber leído una nota en el diario Clarín que decía a modo de pregunta, una especie de acusación acerca del modelo. Decía, ¿la culpa es del modelo? Decía, como que el modelo de dar demasiada atención a los trabajadores, a los jubilados, al Estado, qué sé yo, era como que, bueno, en definitiva terminaba generando que las utilidades bajen y o algo así era la explicación de la nota. Bueno, si eso fuera así, entonces, ¿qué quiere decir? Que el sistema capitalista el modelo anglosajón no debería tener muertos, y sin embargo tiene y muertos más grandes todavía que el del otro lado. O sea, si vamos a tirarnos muertos, los dos modelos tienen casos de empresas que han quebrado. Y en definitiva, el modelo es de acuerdo a lo que, ahí entra Manuela, de acuerdo a lo que en definitiva tenga en cada país. O sea, si ustedes van a trabajar a Alemania, bueno, la hermana de Lucas estuvo hace poco, no sé bien haciendo qué, pero estuvo en Alemania. Eh, en Alemania, por ejemplo, bueno, tendría que vos adaptarte al sistema de gobierno que funciona ahí, si vas como director financiero o algo por el estilo. En definitiva, esos modelos terminan siendo recomendados o establecidos, en realidad no están establecidos, pero bueno, hay una organización que es la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, a la cual Argentina no forma parte, o sea, no es, sinceramente, es un lugar donde están los países por ahí más desarrollados. Nosotros hemos sido a nivel de Argentina invitados alguna vez, pero invitados, ni siquiera tenemos voz, voto, nada. O sea, y bueno, de esa organización es donde se desprende justamente lo que dice ahí, ¿no? Los estándares, tiene recomendaciones y también algunas facultades de control. Estamos hablando que esta es una superestructura que conforman países, ¿eh? De modo que esos países hacen recomendaciones y los gobiernos de alguna manera adaptan sus marcos legislativos a esas recomendaciones, ¿eh? Por eso habla de la emisión de recomendaciones no tiene una potestad legislativa o como si fuera una especie de órgano superior o supranacional, digamos, como si fuera un gobierno de modo de una confederación. No sé realmente cómo es, cómo se organizó la Unión Europea, cómo lo organizaron a nivel del gobierno de las empresas, pero la OCDE no actúa solamente en Europa, actúa a nivel mundial. ¿Sí? Y entonces establece recomendaciones sobre la forma de gobierno y obviamente va respetando los marcos legislativos o culturales que haya en cada uno de los países. Bueno, con esto terminamos un poco. Esta parte que normalmente no está muy explorada en la biografía. Y bueno, a mí no sé en qué momento, en una materia que estaba cursando en la especialidad, surgió el tema de algún comentario que se hizo respecto al modelo europeo. En el libro de Mayer, que entre paréntesis tengo que mandarles, eh, está más o menos explicado. Y también habla, por ejemplo, explica el modelo japonés, que es un modelo muy complejo. Por ejemplo, la gran mayoría de las empresas japonesas en realidad están controladas por bancos. Entonces ellos forman como si fuera una especie de clústeres o conjuntos de empresas. Es muy complejo, pero bueno, cada país tiene en definitiva los modelos que su organización ha considerado más adecuados, en definitiva, lo que no necesariamente tiene que ser exactamente lo mismo en todos lados, ¿no? Bueno, nosotros en Argentina tenemos el modelo de gobierno
tal cual como está establecido en las normas, en las recomendaciones del modelo anglosajón. O sea, si estamos en Argentina, el punto de vista es del accionista. Si estamos en el modelo europeo, es el punto de vista del accionista, pero también tengamos en cuenta que existe la Junta de Supervisión. Terminamos con este punto. Y ahí ahora vamos a empezar, así como el otro día estuvimos buceando cuál debería ser el objetivo de un gerente comercial o de un gerente de producción, algo que ya ustedes me estuvieron dando algunas indicaciones, algunas respuestas. Vamos a hablar ahora del objetivo que tiene que tener o tendría el director financiero, teniendo en cuenta que nosotros estamos en el modelo anglosajón, en Argentina, como está explicado ahí en la transparencia. Bueno, como todo, los objetivos han ido variando con el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que se han ido como eh, haciendo cada vez más finos, digamos, conceptualmente, porque obviamente esto es algo académico, pero bueno, el que sale con una preparación en esta materia sale con una estructura mental que si le toca ser gerente financiero en algún lado, probablemente adopte este tema de los objetivos. Entonces, culturalmente primero se hablaba de la maximización de utilidades como objetivo que tenía que perseguir la empresa y velar el gerente financiero por ese objetivo. Obviamente que automáticamente uno dice, bueno, si yo no digo eh, qué necesito para generar las utilidades, entonces lo que estoy haciendo es que lo único que importan son las utilidades, pero no el esfuerzo que hay que hacer para eso. Entonces, la primera crítica aparecía primero que no se hablaba de qué tipo de utilidades netas, utilidades operativas, no es lo mismo, ¿está? Bueno, entonces tenía muchas objeciones el modelo de que el objetivo del gerente de finanzas fuera la maximización de utilidades. Después se puso el objetivo de maximizar la rentabilidad como diciendo, claro, ahora voy a relacionar utilidades con capitales, porque en definitiva ahí sí estoy teniendo una medida de eficiencia, porque si yo consigo utilidades tengo que ver qué esfuerzo tuve que hacer para poder conseguir esas utilidades. Todavía seguimos teniendo el problema de qué tipo de utilidades y qué capitales, porque, o sea, la realidad es esta, si yo voy a tomar las utilidades operativas, no estoy hablando todavía ni de impuesto a las ganancias, ni de los intereses que pago. Bueno, esa parte era cuestionada, como diciendo, bueno, a ver, no estoy definiendo todavía qué utilidades y entonces, con qué capital lo asocio? Bueno, ahí se empezó a trabajar. Y en principio, bueno, primero eran las utilidades operativas, después se las relacionaba con los capitales totales, pero en definitiva lo que uno tenía que velar era también por los intereses del dueño, y los intereses del dueño se veían reflejados una vez que pagábamos los intereses. Entonces empezaron a relacionarse o tomarse utilidades netas. ¿Netas de qué? Netas de intereses y netas de impuestos. No se olviden que los intereses, hasta un cierto límite, son deducibles del impuesto a las ganancias. Después lo vamos a ver. Entonces, estos dos objetivos, que son históricos, ya hace muchísimo que no se aplican, que fueron los primeros de alguna manera la doctrina en finanzas fue creando como para poder orientar la función de los encargados de finanzas en las distintas empresas, terminaron en un objetivo de hace aproximadamente, diría, unos 60, 70 años, y ese quedó, que sería que en definitiva el gerente de finanzas tiene que tener en la cabeza que su objetivo es maximizar la riqueza de los dueños de la empresa. O sea, en el término del modelo anglosajón se lo denomina maximizar el valor actual neto para los accionistas. Ese sería el objetivo hoy, modelo anglosajón. ¿Estamos? Maximizar la riqueza de los dueños de la empresa. Entonces, el objetivo de maximizar utilidades ya no se usa, el de maximizar la rentabilidad tampoco. Lo que sí hoy se utiliza es como objetivo, aceptado doctrinariamente, es maximizar la riqueza de los dueños de la empresa, que en términos, llamémosle financieros, podríamos decir que es maximizar el valor actual de la empresa para los dueños de la empresa o para los accionistas. O sea, si ustedes dicen maximizar el BAN de la empresa para los accionistas,
están diciendo exactamente lo mismo que maximizar la riqueza de los dueños de la empresa. Bien, entonces, con respecto al objetivo, vimos que había como si fuera un encadenamiento histórico, una evolución de ese concepto, y termina en la maximización del VAN de la empresa, del valor actual de la empresa, para los dueños o para los accionistas. Esta definición inclusive tiene incluido un aspecto muy importante, que es la visión de largo plazo de la empresa. En definitiva, el gerente de finanzas muchas veces tiene que velar porque su retribución normalmente no está atada con resultados. En cambio, gerentes de producción, gerentes de marketing, gerentes, lo que esté relacionado con venta, es lógico que tenga alguna retribución si cumple objetivos o cuotas de venta. Imagínense tener un vendedor que no esté atado con comisiones. ¿Le da lo mismo vender o no vender? Bueno, si te da lo mismo, probablemente en un momento diga, bueno, hago la plancha y listo, ¿no? Cuando vos tenés un incentivo, y esos incentivos están bien alineados con los objetivos de la empresa, podríamos decir que son incentivos eficientes. La cuestión acá es que si vos estás solamente asociado con la venta, pero no, hay que ver a qué costo se realizan esas ventas, si es a costo de dar plazos que no puedes dar porque la estructura financiera de la empresa no lo soporta. Hay un montón de condicionantes que normalmente el comercial no le importan, ni los quiere saber tampoco. Y ahí entran los conflictos. Por eso les vamos a tirar como tarea que piensen, a ver, en una empresa cómo se relacionaría las distintas áreas con el área de finanzas y los posibles conflictos y cómo evitarlos, ¿no? Bueno, obviamente el de producción va a querer comprar la mejor máquina que le haga la mejor calidad, y el de finanzas va a querer comprarle la máquina más barata, capaz, qué sé yo. ¿Por qué? Porque tiene que minimizar el capital en esa inversión en ese activo. Bueno, en definitiva, van a terminar seguramente poniéndose de acuerdo o participando en un equipo multidisciplinario que termine probablemente contribuyendo a la decisión óptima, y es aquella que cumpla con el objetivo de la empresa al menor costo posible. Bueno, y acá, bueno, ahí lo que dice, nadie, ustedes ni deben saber lo que es la doctora Rímolo, mirá los años que tiene la transparencia. Eh, la doctora, acá hay alguien que está en lista de espera. Ahí tenía 50 y dos se fueron, así que no sé qué está pasando. Bueno, ahí está entrando supuestamente Juliana, a ver, no lo veo. Ahí se está uniendo. Bueno, cuando nosotros decimos, bueno, primero quiero explicar lo que hace el cartel que dice la doctora Rímolo ahí, ¿no? La doctora Rímolo era una falsa médica, que recetaba pastillas para, creo que era para adelgazar, algo por el estilo, y terminó complicada porque creo que hubo un par de pacientes que terminaron dejando este mundo gracias a sus píldoras. Bueno, y acá es lo que vamos. Es decir, muchas veces eh, una persona se mete en un área que no conoce. Es un gran problema de los que participamos, somos docentes o estamos en la evaluación de proyectos, porque vimos tantas disciplinas o tantos proyectos que han ido pasando a lo largo del tiempo, que el problema del que trabaja en proyectos es que sabe de todo, realmente. Sería como una especie de panelista de un viejo programa muy divertido que se llamaba Hablemos sin saber. Pero el tema es que en realidad no es hablar sin saber, es hablar con una amplitud como si estuviéramos en el Río de la Plata, pero con una profundidad de unos pocos centímetros, ¿no? Entonces, creo que la función de esta transparencia que dice que dejes de recetar es simplemente decir, ubícate en cuál es tu especialidad. Y entonces, la especialidad es la siguiente: si vos sos médico o traumatólogo, te van a ver
por problemas de traumatología. Ahora, si a un traumatólogo lo va a ver uno, no sé, con un problema de diabetes, entonces probablemente tenga conocimientos básicos generales, pero no específicos, no de especialista. Entonces, ¿qué va a hacer el tipo? Lo va a tener que derivar. Bueno, el generalista normalmente, el que deriva es el clínico, ¿no? Estoy hablando de la medicina. Bueno, en la parte de las gerencias dentro de las empresas pasa más o menos lo mismo. Es decir, tenemos especialistas en distintas áreas. Obviamente, nadie puede saber todo de todo. Y tampoco puede ser que es primordial que el número uno de la compañía sepa de todo. Tiene que saber un poco de todo, pero fundamentalmente la función del líder de la compañía no es saber más que el de finanzas o que el de venta. Hacer que el de finanzas dé el 100% de lo que pueda dar. Esa es la función del líder. ¿Tá? Y después, bueno, obviamente, tener claro cuál es el objetivo principal que tiene la empresa y mediar en todos los conflictos y en todos los conflictos naturales que se producen en el desenvolvimiento diario de las operaciones. Eh, bueno, entonces eso se llama el alcance de la función. Hablándolo en terminología, ¿te acuerdas que yo les comentaba? No sé si les dije. Yo en el año 91 trabajé en el área de organización y métodos de la empresa Siderca, justamente en propiedad de la empresa Techin, este que llama el presidente, ¿cómo es? Chatarrín o algo por el estilo. Bueno, Siderca es una de las empresas más grandes de Argentina y fabrica tubos de acero sin costura, que normalmente se utilizan en las plataformas petroleras. O sea, imagínense la calidad que tiene que tener el tubo para sobrevivir a la presión del agua, del mar, del océano, lo que sea, a kilómetros bajo la superficie. Entonces, la verdad, yo estuve trabajando ahí aproximadamente un año hasta que me surgió una oportunidad mejor todavía y trabajé en el área de organización y métodos. Entonces, el área de organización y métodos normalmente es la que sabe o debería saber cuáles son las competencias de las distintas áreas, qué autorizaciones puede tener un gerente o un área determinada. ¿Por qué? Porque sabe de las normas y procedimientos de la compañía. O sea, si vos tenés que ir a saber eh, digamos, si un tipo puede o no hacer algo, normalmente vas a la oficina de organización y método. Y un día cae un flaco de sistemas y dice, y me encantó la frase, porque aparte es muy aplicable. Entonces dice, mirá, yo estoy haciendo el procedimiento de sistema acá, dice, pero tengo una duda, cuando yo programé esto, porque se estaban haciendo un montón de requerimientos de inversión por medio electrónico en ese momento, estoy hablando del año 91. Dice, ¿este tipo tiene chapa para decidir sobre este tema o en estos montos? Bueno, cuando hablamos del alcance de la función, estamos hablando de qué chapa tiene, en este caso, el director financiero. Es decir, qué cosas deberían pasar por su escritorio. El alcance de la función, porque a veces se repite como si fuera un lorito y entonces uno empieza a bucear y se da cuenta de que en realidad no hay una comprensión de qué quisimos decir con el alcance de las funciones. El alcance de las funciones es simple. Así como hemos visto el alcance de la función del gerente de marketing o el gerente de producción, tenemos que ver el alcance de la función del gerente o director financiero. Entonces, es decir, ¿qué temas, en definitiva, no pueden no pasar por su escritorio, independientemente que ya lo aclaramos el otro día, que no va a tomar decisiones en forma aislada, pero obviamente para determinados temas es su consulta o que el tema pase por su escritorio es prácticamente obligatorio. Entonces, el alcance de las funciones también fue evolucionando. Fíjense esto. La evolución arrancó porque es verdad, en los orígenes de las empresas, la función financiera, como el dinero era escaso, era prácticamente lo más importante para el que estaba en finanzas dentro de una organización, o la función financiera era conseguir fondos. Entonces esa era una función prácticamente, como dice ahí, de un tesorero. Entonces, eh, años después, cuando las finanzas empiezan a tener un cuerpo propio de alguna manera normativo,
¿Qué pasa? Entonces la función de tesorero era una función que podríamos decir muy restrictiva. Es decir, había un montón de cosas en las cuales debería haber intervenido el gerente de finanzas y en ese momento no lo hacía. Entonces dijeron, no, no. Dice, no, dice, esta función que es prácticamente un tesorero es muy poco. Tiene que ser mucho más amplio. Y entonces nos pasamos de una función restrictiva a una función absolutamente amplia. Entonces dijeron, no. En realidad tiene que ser todo lo que tenga que ver con el dinero. Y hay muy pocas cosas en una empresa que no tengan que ver con el dinero. Entonces nos fuimos del otro lado, de ser una función prácticamente de tesorería, nos pasamos a una función en la cual prácticamente tiene que ver con todo. Y era imposible eso. Ay, tengo dos en sala de espera. Era imposible. Entonces se termina desarrollando un modelo de definición del alcance de la función del gerente de finanzas, diciendo que el gerente de finanzas se tiene que ocupar, en definitiva, de el uso óptimo de los recursos. Acá quiero ser claro con respecto a esto. Cuando nosotros estamos hablando de recursos, ¿de qué estamos hablando? Bueno, en muchos casos, eh, cuando hablamos de recursos nos estamos refiriendo a los fondos. Pero fondos, porque en realidad los recursos es una palabra que incorporo yo. En los libros de finanzas dice que el uso óptimo de los fondos. Pero fondos, y de vuelta voy al libro este de los autores de los profesores de la UBA, a cual algunos los llegué a conocer, eh, la palabra fondos podía tener distintas acepciones, porque por ejemplo fondo podía ser exclusivamente la parte de disponibilidades, o fondos con una versión amplia tenía que ser recursos. Entonces hoy nosotros utilizamos como alcance la función financiera, es decir, si ustedes van y trabajan como gerente financiero, se van a llevar en la cabeza que el alcance de su función, es decir, los temas en los cuales ustedes tienen que estar sí o sí participando o de alguna manera mencionando, hey, me parece que yo tengo que participar en estos temas, es el uso óptimo de los recursos, entendiendo recursos como una derivación del concepto fondos en sentido amplio. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que al gerente de finanzas, digamos, la parte de recursos, la parte de recursos se refiere manejo de la parte del área donde se generan los fondos para poder aplicarlo en los activos, que sería la decisión de estructura de capital, y también el manejo de los activos. Si hay un terreno ocioso, eso también debería ser una preocupación porque es un recurso mal aplicado. Entonces, la función del gerente de finanzas es bastante transversal a todas las actividades de la empresa y normalmente, la verdad, está invitado a prácticamente la mesa de decisiones en forma bastante asidua en todo lo que sea actividades que le reclame el gerente de producción. Por ejemplo, hay que cambiar una máquina. Ah, bueno, el tipo quiere ya tirar al miércoles la que tiene y quiere una nueva. No, pará. El área de finanzas tiene que encargar primero si tenemos los recursos para poder comprar la máquina. Si vamos a comprar una máquina importada, también tenemos la obligación de saber si vamos a poder contar con los repuestos a nivel local. Hermoso comprar una máquina, después cuando se te rompe, decís, no tengo repuesto. O no hay nadie que sepa cómo arreglarla. Bueno, son problemas que pueden ser triviales, pero muchas veces ocurren. Entonces ahí está la mano del gerente de finanzas. El gerente de finanzas interviene, no le dice al tipo, nada, mira, vos esta máquina tenés que comprarte una que sea mejor. No, dentro del marco decisional, el de producción probablemente le diga, mira, para poder garantizar la calidad que la empresa ofrece del producto, necesito este tipo de máquina. Entonces, el de finanzas puede decir, pero pará, esto es importado, pero no hay modelo nacional. Ah, sí, sí hay modelo nacional. Bueno, entonces exploremos alternativas. Entonces, la función del de finanza es la optimización. Y la optimización es una palabra que usamos mucho en la materia que viene, y que es, optimizar en definitiva es ir puliendo un proyecto, una idea, de modo de hacerlo cada vez más eficiente. Entonces, la versión original del plan
se va puliendo, se va estudiando, a medida que tengo más información, cuento con más recursos para poder cada vez hacer una decisión más eficiente y eso es la optimización. Bueno, en definitiva, el alcance de la función hoy es abarcativo a un montón de decisiones en las cuales en una mesa que se tome debería estar el director financiero. Espero que tengamos el manejo de vocabulario y todo para poder en un examen esto explicarlo, ¿no? Porque muchas veces uno dice, ¿qué es el uso óptimo de los fondos? Entonces, y lo que acabamos de ver, en definitiva, eh, a ver, lo que esto trata es de decir, si vos vas a trabajar como gerente de finanzas, tenés que saber cuál es tu objetivo, cuáles son el alcance de las funciones, es decir, en qué temas tenés que intervenir, y después también ver las decisiones financieras básicas, que ya las vimos. Bueno, ahí obviamente la función de tesorería ya no es un alcance moderno, digamos, de la función. Obviamente también todo lo que tenga que ver con dinero, porque era lo que hablábamos antes, era demasiado amplio, y hoy es el uso óptimo de los fondos con su versión más amplia, que es recursos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Así cortamos la monotonía de la voz del profe. Mientras me tomo un mate, ¿puede ser? Díganme, una pregunta, cualquiera. ¿Están todos durmiendo ya? Se escaparon, están preparando la picada para el partido. Una pregunta, cualquier cosa, no importa. Quiero saber si están despiertos. Bueno, mi hermano tiene un sistema muy inteligente. Lo volví a prender las cámaras y pone a la pantalla, le pone una nota de lugar al lado con todas las caritas. Yo no lo hago eso, pero bueno. Bueno, uno que diga hola, estoy dormido, estoy despierto. Así sigo. Sí, pero que estamos acá, se entendió todo. No hay nada que preguntar, bueno, como diciendo. Profe, yo tengo una pregunta. Esa es la voz de Yene o algo así. ¿Me Sí, equivoco? sí, señor. Sí, señor. Sí. Muy Eh, bien. Usted estaba diciendo de que el financista maneja todo lo que tiene que ver con los recursos y los fondos. Y por defecto uno pensaría en todo lo que es dinero, inversión y lo que hemos dicho. Sin embargo, a veces el recurso humano también podría ser un fondo en la medida en que si estamos hablando de una expansión, es decir, hay que contratar más personal, hay que de pronto adquirir un nuevo espacio para operar. ¿Eso también vendría siendo dentro del campo del financista o ya eso es, de pronto le pertenece a otra? Mirá, a ver, una vez justamente me vuelvo a montar en el ejemplo de organización y método. Yo una vez estamos haciendo un procedimiento de contratación directa y fíjate que es perfecta la pregunta porque en realidad es un tema de recursos humanos, pero también es un tema de las áreas. Es decir, suponete una empresa que tiene 6.000 personas como era Siderca en ese momento. eh, bueno, cuando se estaba estudiando este proyecto, que nosotros ya lo teníamos absolutamente revisado con todos los gerentes de línea, no, que nos llama y no pudo ir mi jefe, fui yo, el subgerente de recursos humanos. Entonces me dice, no, dice, ustedes están haciendo este procedimiento, dice, nosotros ni siquiera nos dieron participación y nosotros tenemos que achicar la cantidad de gente, entonces, ¿por qué voy a hacer que un área contrate, no sé, una secretaria si yo tengo a alguien para asignarle de otro lado? Entonces dije, tiene sentido. Pero ¿se acuerdan que no sé si les dije porque me mezclo los cursos, cuando tengo que dar clase en el postítulo, no sé qué le doy a cada uno realmente, pero ¿se acuerdan que yo le hablé de un libro? No, no le hablé a usted, el libro El lenguaje del cuerpo, no lo mencioné a eso, ¿no? ¿O sí? No. Bueno, cuando voy a trabajar a Siderca, yo no tenía todavía un departamento y entonces me mandaron a un hotel que se llamaba La Hospedería de Siderca. Entonces, en ese hotel tenía que compartir habitaciones, no podía tener habitaciones exclusivas, eran habitaciones dobles. Entonces, un día llego y me encuentro con mi compañero de habitación, que era un ingeniero. El muchacho estaba tirado en su cama, leyendo un libro. Entonces, cuando veo el libro que estaba leyendo, se llamaba El lenguaje del cuerpo. El libro se lo voy a mandar.
y es una extrema utilidad. ¿Por qué? Porque el área, digamos, que él estaba haciendo más útil era cuando él detectaba, por medio de los gestos, cuando la gente que él tenía a cargo, que creo que eran, no sé si 8 o 9 personas, le mentía. Imagínate para alguien que estaba en mantenimiento cuando los ingenieros industriales eran los que metían mano en las tuercas y no ahora que son casi otros licenciados en administración. Entonces, me dice, no, para mí es muy interesante. El otro día, por ejemplo, digo, le pregunto a uno, dice, ¿cuánto hace que? No, le dijo, ¿terminaste de, no sé si tenía que engrasar algo, qué sé yo? Le dice, sí, por supuesto. Y le hace esto, y se toca. Entonces, el loco me marca un dibujo donde justamente ese gesto de decir algo y tocarse está relacionado con una mentira. Entonces, fue a que le muestre cómo lo había engrasado, no había hecho trabajo, con lo cual en ese momento le fue de extrema utilidad. Bueno, a ver, ¿a qué voy con esto? En mi entrevista con el subgerente de recursos humanos, el tipo me dice, yo necesito... Entonces dije, no, digo, me está mintiendo, hay otro tema. Increíblemente tenía razón mi libro y mi intuición en ese momento, que si no hubiera leído ese libro no me hubiera dado cuenta. ¿Saben qué pasaba? En un área estaban por contratar a la ex mujer de este tipo. Y estaba envenenado, porque aparte le había prometido a la ex mujer que no la iba a dejar entrar nunca más a la empresa. Entonces era simplemente eso y el tipo estaba haciendo toda una parafernalia, digamos, de, de fundamento, cuando en realidad, bueno, ese tipo de cuestiones tienen un montón de implicancia dentro de las empresas. Las cuestiones humanas, que podríamos decir que no son exclusivamente técnicas, influyen. Por alguna razón la gente puede tener un choque, no se lleva bien, y después, bueno, vos decís A y el otro porque se te quiere llevar la contra, dice B, o porque el A por ahí dice las cosas no de una forma que le agrade al resto del grupo. Bueno, eso es la dinámica humana de alguna manera, y que tiene muchísimo más importancia que muchas veces el mero conocimiento técnico. Por eso muchas veces, también tengo un libro para mandarles respecto a eso, en las empresas o en las organizaciones, la gente que está a cargo no es la más, la que mejor sabe hacer las cosas, la más inteligente o algo. Nuevamente al contrario, todas esas personas son atacados y generalmente son como una especie de inadaptados dentro de las organizaciones. Bueno, ¿a qué voy con esto? Para simplificar, ese tema en realidad debería ser un tema de la empresa, pero es una definición política. O sea, en cierta manera, independientemente de que el fundamento por el cual el recurso humano quería meter su hocico dentro de la decisión de la contratación de su exmujer, no tenía, perdón, tenía bastante lógica. O sea, si tenés una empresa grande y tenés recursos para poder mover, entonces está bueno. En realidad, el de recursos humanos, ¿viste? A veces uno lo considera como si fuera, no sé, el recurso humano es la punta de lanza de la empresa. El tipo que tiene que hacer laburar así ganen 2 pesos. O sea, normalmente no es el más querido. Pero por otro lado tiene funciones muy interesantes. Porque puede ser que dentro de un área haya un jefe que tiene que ver en un subalterno a un enemigo y entonces lo postergan las capacitaciones. Y entonces ahí entra el de recursos humanos para decir, mira, tengo para vos este curso. Y ya no depende del jefe, depende de la empresa. ¿Me entienden? Entonces lo que vos me estás planteando, en definitiva, es un tema de poder. O sea, también eso influye. O sea, ¿por qué? Porque si el de recursos humanos no puede tomar decisiones dentro de su área, entonces ¿para qué está? O sea, a ver, no podés dejar afuera recursos humanos, no podés dejar afuera a las áreas que por ahí digan, no me podés mandar a esta persona porque no tiene, directamente no tiene capacitación, quiero este perfil. Y por otro lado también el recurso humano trabaja dentro de las compañías para poder evitar las postergaciones asimétricas de gente que por ahí es postergada simplemente por una cuestión de celo o una cuestión de competencia que es absolutamente habitual en las compañías. Entonces, la respuesta concreta es,
Si el de finanzas tiene que meter el hocico en eso, y yo te diría que no. O sea, en realidad es más de recursos humanos. Ahora, si eres invitado a participar, bueno, podría ser. Y si yo me tocó recién acá, no es porque miento, sino porque me picó. No sé si pude responderte, pero eso va a depender también de la política que tenga la compañía y el grado de conocimiento, grado de trayectoria, grado de profesionalismo que tengan todos los gerentes que trabajen. Si el recurso humano es medio limitado y probablemente te tengan que ayudar. Ahora, lo natural es que ese tipo de decisiones es como si el de recursos humanos viniera a decir cómo tiene que hacer la evaluación de un proyecto de inversión. ¿Entendés? Es mucho más un tema de incumbencia, me parece, del área de recursos humanos que del área de finanzas. Independientemente que también el área de finanzas pueda después tener sus ratios y en definitiva, cada área va a tener un costo desagregado y un valor que genera. Entonces, como diría mi abuela, no puede ser que sea más caro el collar que el perro. ¿Qué quiere decir eso? Que en determinado análisis hay que ver la eficiencia de cada área y sobre todo en forma comparada, que lamentablemente el fenómeno inflacionario que vamos a ver en este cuatrimestre muchas veces nos distorsiona las comparaciones. Bueno, no sé si te respondí, Genes. ¿Cómo era? Gense, ¿cómo era? Genes. Genes, genes. Genes. Genés. No tiene acento, pero te digo Genés. Bueno, Genés, no sé si vos querías aportar algo o la pregunta la hacés por algún tema que trabajás en alguna empresa o tenés No, siento que sí, sí me dio la información que necesitaba. Más que todo lo decía por un caso en el que había un lugar donde un objetivo de la empresa era producir más. Obviamente, al decir que necesitaban mayor producción, el gerente de producción dice, bueno, necesito más personal para producir más. Pero esto lo tiene que hacer basado en una eficiencia. Si sabe medir su eficiencia, sabe si el personal que tiene le es suficiente o no. Y la pregunta relacionada con el financista era porque en la contratación del personal adicional iba a incurrir en gastos, en costos, no solamente de sueldos, sino también de prestaciones, y de todas las cuestiones legales. Si de pronto había alguien que no rendía y lo despedían, eso también requería unos costos para la empresa. Entonces, al plazo de aproximadamente unos 6, 8 meses, eh, salió muy caro contratar el personal adicional que se necesitaba para supuestamente producir más. Entonces no se alcanzó la meta de producir más. Se perdió dinero por toda la gente que tuvieron que luego sacar y contratar. Entonces me causó duda en si hubiesen incluido a un financista en el inicio, tal vez se hubiesen evitado todos esos problemas que Bueno, de incurrieron en hecho, dinero. está bien. Ahora que tengo un poco más de marco, te digo que sí tendría que haber estado incluido el director financiero. Porque, a ver, ¿cuál es la función del director financiero en estos casos? Normalmente cuando, de vuelta, viene planteada una necesidad, como por ejemplo una ampliación, hay distintas opciones. Una opción es hacer trabajar un turno adicional o horas extras a gente que ya esté trabajando. Incluso te digo más, en algún caso puede llegar a ser hasta tercerizar la producción o comprar algo ya preparado. O sea, hay múltiples, va a depender de cada caso, múltiples análisis. Y ahora que entiendo la pregunta que se plantea como un proyecto de ampliación, que lo vamos a ver en detenimiento el cuatrimestre que viene, lástima que vos no vas a estar. Además, aunque sea virtual, metete. E incluso te digo más, eh, no hay problema en que puedas participar con un grupo, porque hemos tenido casos en los cuales han rendido finales, que a veces se nos van postergando las fechas de presentación de los exámenes. Tuve dos alumnas que rindieron desde Inglaterra, por ejemplo, un día, porque tenían un viaje programado, tuvimos que cambiar la fecha y bueno, rindieron de Inglaterra. Así que si podés hacer todos los trámites, porque realmente esta materia es hermosa.
pero la que viene es divina, realmente. ¿Tá? Esta sería como una especie de acá hacemos la pretemporada para ver muchas cosas del director financiero, pero justamente vemos también la pretemporada de cómo evaluar económicamente los proyectos y en la que viene lo que hacemos es no solamente hacer la evaluación económica, sino también la formulación, la idea, la preparación y la evaluación. Es una materia muy, muy linda, muy linda. Va, a mí me parece que es muy linda, y creo que prácticamente el 99% de los alumnos la consideran linda porque habiendo la posibilidad de rendir libre, prácticamente todos eligen hacer el trabajo, porque aparte te da un montón de lo que se llaman habilidades blandas, es decir, trabajo en equipo, las presentaciones orales ante la cátedra, en todo eso son entrenados. Y si bien cada vez hay más materias que se trabajan en forma grupal en la facultad, es gracias a Dios, una buena praxis, las presentaciones orales, el hecho de rendir muchos exámenes con múltiple choice y todo eso, bueno, aleja un poco del el estrés o la preparación de lo que sería hacer una exposición en un directorio o en algo. O sea, eso te lo preparaba en una época los exámenes orales. El examen oral era una demostración también de solvencia dialéctica, es decir, de alguna manera cómo vos explicabas un tema y no necesariamente tiene que ser todo por escrito. Bueno, después de la pandemia, un montón de materias quedaron con pocos exámenes orales realmente, y lo cual no digo que esté mal, pero en cierta manera también ya vienen con algún déficit de los colegios, donde no se trabaja por ahí tanto en lo que es la parte expositiva ni en el lenguaje. Bueno, esta materia, la materia siguiente, le aporta muchísimo de eso. Así que fíjate, por ahí puedas ampliar no digo tu permanencia acá, pero sí tu participación desde allá. Listo, Eh, gracias. no, por favor. Bien, entonces hasta ahí terminamos entonces clarísimo con objetivos, funciones, decisiones financieras. ¿Por qué estaba esto? Bueno, el 24 de octubre fue prácticamente cuando nace la materia nuestra, porque los modelos de alguna manera decisionales estaban muchísimo basados en la contabilidad. El crack del 24 de octubre del 29 realmente fue un caos a nivel que arrancó en Estados Unidos, después terminó arrastrando a todo el mundo. Le pido que investiguen acerca de las causas de este crack. Bueno, ahora estamos teniendo un periodo bastante preocupante con respecto al precio del petróleo. Cada vez que el mundo tiene algún tema, y Argentina tiene una economía muchas veces que si el mundo se resfría, nosotros nos agarra el COVID más o menos, ¿viste? Realmente tenemos una economía muy débil a factores externos. Y muchas veces uno juzga a los gobiernos locales los considera ineptos y todo, y muchas veces son variables no controlables. Bien, no vamos a entrar en una clase de economía ahora, pero los invito a bucear, porque no se olviden que nuestra materia, administración financiera, está enmarcada dentro de lo que es la economía. De hecho, él formaba parte de la economía. Empieza a tener modelos propios a partir de la crisis del año 29. Y si mi memoria no me falla, ahora viene una de las figuritas eh, que habla de justamente las consecuencias de la crisis. Es decir, en definitiva, las empresas, los grupos, los inversores que se vieron estafados por la crisis de Wall Street en el año 29, terminaron exigiendo o solicitando que la parte doctrinaria académica genere nuevas herramientas para evaluar, por ejemplo, alternativas de inversión, y entonces eso implica el abandono de los flujos perdón, el abandono de los métodos contables y la aparición de los flujos de fondos. Es decir, ya no importaba tanto la cuantía de las utilidades, sino cuándo se percibían esas utilidades. Entonces, empezó a tener de alguna manera importancia el valor de lo que se llama la liquidez. ¿Qué significa eso, la liquidez? La liquidez en finanzas tiene dos planos. Creo que yo lo expliqué en la clase pasada y si no, les pido disculpas porque se me mezclan los cursos para cómo son un día y otro. Así que no sé qué dije en cada uno.
La liquidez, cuando uno habla de liquidez, se refiere básicamente a lo que serían disponibilidades, es decir, el metálico, la caja, lo que tenemos en el banco, o sea, lo que es la parte estricta. Después también, bueno, lo que podemos tener en moneda extranjera, es decir, todo lo que de alguna manera es normalmente considerado como dinero. Pero también la liquidez está relacionada con otro aspecto, y cuando uno habla de la liquidez de los mercados no se refiere al metálico, se refiere al volumen. Entonces, eso se explica con un modelo, como ejemplo, el mercado inmobiliario. ¿Viste, Genés? Que la facultad está en un bulevar muy lindo que se llama Boulevard Oroño. Y imagínate las casonas que hay por Boulevard Oroño, ¿no? Bueno, de vez en cuando aparece algún cartel, ¿no? De esas casas que se ponen en venta. Y vos dirías, ¿esas casas se venden más rápido o se venden menos rápido que un departamento, por ejemplo, de lo que serían 2 dormitorios o 3 ambientes? Yo Eh, diría eh, que la rotación es más lenta, se vende muy, o sea, demora mucho para venderse. Y la pregunta es ¿por qué? La respuesta es correcta. Y si uno tuviera que explicar por qué, ¿qué dirías? Costos, al ser de pronto arquitectura de tiempo, el costo es más elevado, el metro cuadrado tiene un costo mayor y porque los apartamentos tienen, sí, tienen menor metraje, creería que es por eso, costos. En realidad, la respuesta es correcta, pero eso genera que tengan menor volumen las operaciones, o sea, sea mucho más difícil obtener un precio. Cuando uno tiene muchas operaciones, por ejemplo, se venden un montón de departamentos, entonces tienes idea de que los precios sean los adecuados porque hay un montón de operaciones. Cuando no hay operaciones se complica. O sea, porque el que va a comprar no tiene valores de referencia y el que va a vender tampoco. Y eso, a eso voy cuando hablamos de liquidez, estamos hablando de volumen de los mercados. ¿Eh? Entonces, cuando dicen, este bono no tiene liquidez, se refiere a que no es que la empresa que lo emite o el Estado que lo emite no tiene plata, sino se refiere al volumen de operaciones. Lo que vos decís es correcto, porque en definitiva esa casa probablemente tenga muchísimo más metraje y muchos menos destinatarios o demanda que un departamento de 2 o 3 dormitorios. ¿Eh? Ahora, si yo tuviera, no sé, 50 casas que están que van teniendo, integran el volumen, pues si este barrio está condenado, no sé qué, porque estarían 50 casas en venta. Pero bueno, mi papá se dedicaba a la parte de administración de propiedades. Una vez tuvo una casa donde hoy hay un geriátrico que se llama, creo que se llama el Cedro Azul. Bueno, era una casa de unas monjas. Y la verdad, tardaron años en venderla. Y muchas veces explicarle al dueño que es tardar 4 años en vender, tiene un costo de oportunidad, es decir, lo que dejaste de ganar por no tener el dinero hace 4 años. Entonces, a veces por chulear, no sé, un valor del 10, 15%, terminás perdiendo mucho más porque realmente al no tener liquidez en el mercado, entonces no es tan fácil de colocar esa propiedad. A ver, es un ejemplo que me permite ilustrar lo que podemos llamar el segundo plano de la liquidez. El primer plano es las disponibilidades y el segundo plano se refiere al volumen de operaciones que tenga un mercado determinado. Bueno, naturalmente como la crisis de Wall Street fue una crisis de liquidez, es decir, incluso la gente estaba recontra endeudada con los bancos para poder comprar acciones, porque vos comprabas la acción y mañana esa acción te hacía ganar no sé, el 5% en un mes. Era ridículo realmente. O sea, era claramente insostenible. Dicen que uno de los que causó la crisis fue porque se retiró cuando vio que un día la persona que le estaba ilustrando los zapatos dijo que había comprado acciones. Entonces dice, si este compra acciones, dice yo, dice, mañana vendo todo. Y fue lo que hizo. Algunos dicen que fue una maniobra de unos vivos, pero bueno, se les fue las manos y terminaron provocando una crisis enorme a nivel a nivel mundial. Después de cada crack hay regulaciones. El crack que le conté el otro día de la firma Enron, que fue una quiebra en el año 2002, opacó el default de Argentina. El default de Argentina fue el default más voluminoso en términos de miles de millones de dólares de toda la historia. Por eso a nosotros nos cuesta
muchísimo volver a los mercados. Es decir, pues no somos un país confiable. Después le tengo que mandar de un libro justamente distintos ejemplos históricos de cómo los países dependen muchas veces de su credibilidad. Por ejemplo, Uruguay, es como dice un politólogo que se llama Andrés Malamud, que dice que Uruguay no es un país desarrollado porque está en América Latina, pero si tuviera, por ejemplo, o sea, él tiene dos explicaciones. Al desarrollo no se llega por mérito propio, se llega por invitación, eso es lo que él dice, y tiene razón. Fíjense, hay países desarrollados vinculados con Inglaterra, porque son prácticamente lo mismo, Australia, etcétera, Canadá para lo que era Estados Unidos. Ahora, si bien Trump no se lleva muy bien con Canadá, evidentemente el desarrollo es por invitación. Cuando Estados Unidos le tira la bomba atómica en el año, creo que fue en el año 45, a Japón, bueno, después que lo destrozó, digamos, le hace un plan económico para rescatarlo. O sea, y Japón es hoy un país desarrollado, no de ahora, de hace bastante. Entonces, ¿por qué terminé hablando de esto? No me acuerdo, pero... eh, ay, ay, ay. eh, bueno, este es un gesto de confusión, está en el libro ese, el lenguaje del cuerpo. Lo que decía era esto, que esta crisis había sido una crisis de liquidez fundamentalmente. Y la liquidez había traído como consecuencia de que entonces los modelos que se usaban para la toma de decisiones estaban basados en información contable, básicamente en utilidades proyectadas. Entonces la gente empezó a decir, o los inversores empezaron a decir, no quiero saber más nada con la contabilidad, a partir de ahora todo flujo de fondos. Y eso dio origen a toda una serie de modelos que tuvieron una construcción propia y que eso dio origen a nuestra materia. Si no fuera por la crisis de Wall Street, nosotros no estaríamos dando esta materia en este momento. Bueno, y entonces es lógico que la gente se preocupara no solamente por la tasa de rentabilidad contable, sino diría, ¿cuándo lo recupero? Por eso el primer modelo que la doctrina académica le ofrece a las empresas o a los inversores es el periodo de recupero. Naturalmente fue la primera medida porque era lo que de alguna manera se pedía como herramienta. El segundo método fue la tasa interna de retorno, que si yo invierto, no sé, 1.000 pesos y tengo una corriente de flujo de fondo, la tasa interna de retorno es la que me permite recuperar la inversión. Esa es la que es el bancero. ¿Está? Después ya lo vamos a explicar. Y el tercer método que aparece, en ese orden fueron, el valor actual neto. O sea, primero aparece el valor periodo de recupero, después aparece la TIR y después el valor actual neto. ¿Y quién fue que inventó estos dos? Acá está, Irving Fisher. Él, bueno, esto también es un concepto que muchas veces en los exámenes se pregunta y tiene que ver con, ¿cómo se llama? Con el valor tiempo del dinero. Entonces, ¿qué es el valor tiempo del dinero? Entonces, el valor tiempo del dinero es muy simple. Lo que hablaba con el ejemplo de la casa esta que tardan 4 años en venderse. No es lo mismo cobrar hoy lo que valga la casa y cobrarlo dentro de 4 años. Eso se llama valor tiempo del dinero. ¿Por qué? Porque yo con eso, con ese capital, puedo hacer algo y generar una rentabilidad, generar una utilidad, generar algo que me incremente ese capital. En este caso estamos hablando de tardaron 4 años por simplemente tal vez no ceder o no tener conciencia de que iban a tardar 4 años en vender una propiedad. Todo también depende de cuál sea, para qué necesitas los fondos y por qué vendería esa casa. Bueno, en el caso de esta casa eran una congregación de monjas que se iba a concentrar en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, y cerraban directamente Rosario. La función de las monjas dentro de la iglesia, en términos generales, era la de ser proveedoras de servicio a los curas, básicamente, ¿no? Pues les bordaban y hacían todo un trabajo, no gratis, obviamente, pero a valores mucho más bajos que una sastrería, con respecto a todo lo que eran sotanas, hostia, la hostia, ¿saben lo que es? Lo que te da el cura, digamos, supuestamente el cuerpo de Cristo. Bueno, termino hablando de la hostia para explicar el valor tiempo del dinero. Esto no tiene. Nunca me había pasado. El valor tiempo del dinero, entonces, es que un peso hoy tiene muchísimo más valor
que un peso dentro de 4 años. Bueno, tiene más valor que dentro de 1, dentro de 2, dentro de 3. Y usted me dice, ¿y la inflación? Bueno, también estamos de acuerdo en que si mis rendimientos van a ser en pesos y yo estoy con una moneda que todos los meses pierde la nuestra, el 3% del valor, entonces evidentemente no es solamente que voy a hacer algo, sino que tengo que hacer, conservar el valor del capital, que es simplemente también recuperar la inflación. Y ahí entran unos conceptos muy importantes que son tasas nominales y tasas reales. Las tasas nominales tienen incluida la inflación y las tasas reales son netas de ese efecto. Después lo vamos a ver. Bueno, Fisher entonces fue el que inventó el periodo de recupero y luego inventó el modelo TIG y también inventó el modelo AN. Todo lo hizo Fisher. O sea, la primera, fíjense la pinta de Fisher. Si estamos hablando de esto, habrá sido, no sé, no me acuerdo bien en qué época creó estos modelos, pero fue siempre por allá por 1929, después de la crisis, habrá sido entre el 29 y el 30 y pico. Por eso la foto de Fisher está en blanco y negro. Bueno, acá vamos a hacer una pequeña introducción a las decisiones de inversión, simplemente que ya la vamos a ver más adelante. Y es una pregunta, es decir, ¿cómo se toman las decisiones de inversión? Y bueno, la respuesta acá es muy sencilla. Lo dije en la clase esta y la clase anterior. Para tomar la decisión de inversión, digamos, no para todo se usan los proyectos, pero en términos generales, para cuando son decisiones muy importantes, sí deben estudiarse por medio de una metodología que se llama proyectos de inversión. Entonces, decisión de inversión, proyecto de inversión. ¿Está? Bien, entonces, las decisiones normalmente van a tener modelos de ayuda para la toma de decisiones, justamente. Para inversión usamos el proyecto de inversión. Después vamos a discutir qué herramientas me van a permitir tener la mezcla óptima entre capital de tercero, pasivo, y capital propio o patrimonio neto. Entonces, ¿hay modelos? Sí, lo hay. Hay enfoques que se llaman clásicos, enfoques nuevos. La teoría de Modigliani Miller en el año 52 y perfeccionada en el año 58 cambió muchísimo los enfoques sobre el tema de las decisiones de financiamiento. Algo vamos a ver acá en esta, si tengo tiempo. Bien. Bueno, esto lo voy a dejar para más adelante. Acá, normalmente, un proyecto de inversión resuelve un problema. El que planteó recién Genés era un problema, es decir, la empresa necesitaba ampliarse. ¿Cómo lo resolvía? Bueno, podrían contratar gente, podrían hacer trabajar un turno extra a los que ya estaban, podríamos inclusive comprar el producto a un competidor, qué sé yo. Hay múltiples y habrá que tener para cada una de esas propuestas, por eso dice que es una propuesta de solución inteligente. Inteligente no quiere decir que, tengo bueno, tenemos una colaboradora de cátedra que tiene un alto coeficiente intelectual, no lo dice, pero lo tiene. Me da vergüenza, ya me estás quemando desde temprano. Lo tiene, lo tiene. Y tiene memoria fotográfica, así que cuando yo me olvido de algo, digo una pavada, ella después me corrige. Así que cuidado, cuidado con eso. Bueno, una propuesta de solución. Propuesta de solución, y cuando hablamos de la palabra inteligente, no quiere decir que tengamos el coeficiente de Carla, sino que se refiere, la palabra inteligencia, ¿saben qué quiere decir? La capacidad de generar opciones y elegir la óptima. Eso es el concepto de inteligente. O sea, hay distintos tipos de inteligencia, no lo vamos a discutir ahora eso. Bueno, esto lo vamos a pasar. También que los proyectos que hagamos pueden tener fallas, pero no fallas. Pueden fallar porque hay un montón de elementos que pueden ser no predecibles. A ver, por eso. Hay tres cosas que provocan que un proyecto falle. La primera es que hay un montón de elementos que sabemos que es imposible tener una predicción perfecta. Hay cambios institucionales, cambios en la economía mundial. Imagínense, Trump llega al gobierno y dice, no, yo voy a ser el presidente de la paz. Bueno, nunca vi tirar más bomba que ahora. Normalmente los que se equivocan en la evaluación del proyecto dicen que es por una deficiente gestión posterior. En definitiva, la viabilidad de gestión de un proyecto es algo
que tenemos que garantizar al evaluarlo. Cuando decimos hemos estudiado la factibilidad de gestión, estamos hablando de conseguir quién lleve adelante el proyecto. Bueno, el que trabaja en la evaluación normalmente le echa la culpa a la mala gestión después. Y lo que es imperdonable, y que digo que abunda mucho más lo que ustedes puedan pensar, es esto que está acá, procedimientos erróneos en la evaluación. Y eso sí, realmente es imperdonable. Después vamos a ver casos de esto. Bueno, esto lo vamos a pasar. Acá tenemos la imposibilidad de predicción perfecta, esto lo vamos a ver más en las próximas unidades. Un proyecto, para llegar a ser proyecto, tiene que pasar muchas realidades. No voy a entrar mucho en esto, porque no es la idea en esta clase entrar con esto. También que no todos los proyectos son iguales, ¿eh? Y no todos son iguales. Si todos los proyectos, por más que no fueran iguales, tuvieran el mismo tratamiento, entonces no habría necesidad de clasificarlo. Pero bueno, el Juli, que es el perro de Carla, no puede tener el mismo tratamiento que Ijanovic, que es mi tortuga. Y Juli tiene mejor trato. ¿Eh? Y Juli No, tiene mejor trato. no me refiero al trato humano, sino a el tratamiento de un veterinario, a eso iba. O sea, si tienen algún tema, le quieren solucionar a Juli. Y el gordo tiene hora social, así que es caro. Bueno, el mío no, pero no importa. En fin, fíjense dónde tenemos cada prioridad. Por eso clasificamos las decisiones de inversión. Es decir, las tipologías de proyectos nos permiten, por ejemplo, tener procedimientos diferentes de evaluación cuando tenemos creación de nuevos negocios o proyectos de lo que se llaman en empresas de marcha o de modernización, dentro de los cuales está el que planteaba recién Genés, que era un proyecto en definitiva de ampliación. ¿Por qué? Porque si teníamos que tomar gente, era porque necesitábamos producir más. Bueno, justamente hay toda una metodología específica y que tiene sus particularidades. Por eso y no es lo mismo evaluar un nuevo negocio donde se ven la totalidad de los costos que un proyecto de una empresa en marcha donde solamente se ven aquellos, lo que llaman variables diferenciales. ¿Qué quiere decir eso? Aquellas que se modifican por el proyecto. Entonces, lo que yo veo no es la totalidad de las variables, sino aquellas que se modifican y veo cuál es el efecto. Bueno, por ahora vamos a dejarlo ahí. Y también yo puedo tener distintas finalidades para hacer ese estudio de proyecto. Por ejemplo, un banco le va a interesar que yo le demuestre cuál es la capacidad de pago. No sé, la empresa probablemente mida la rentabilidad del proyecto y si yo le agrego financiamiento al proyecto, los dueños de la empresa van a decir, bueno, a mí qué me queda, y eso es la rentabilidad del inversionista. Bueno, ahí tenemos las distintas, de alguna manera, clasificaciones, porque todos, de vuelta, son o tortuga o perro, lo que sea, pero son todos, tienen particularidades que hace que esas particularidades nos obliguen a utilizar procedimientos de evaluación distintos. Bueno, ¿qué más? Esto es el sistema de evaluación. Por ejemplo, acá me permite ver qué vamos a hacer en esta materia y qué vamos a hacer en la próxima. En la próxima, lo que vamos a hacer es todo. En esta materia lo que vamos a ver solamente el cuadradito de evaluación económica. O sea, acá vamos a aprender el cuadrado este. Y en la materia que viene vamos a ver cómo obtener y crear información en base a estudios de mercado, estudios técnicos, estudio organizacional. Y vamos a hacer un flujo de caja y le vamos a aplicar metodologías profesionalmente aceptables para poder evaluar y juzgar si esa decisión, en definitiva, va a aumentar la riqueza o no de la empresa, o del inversor o del cliente que estamos teniendo para evaluar el proyecto. Eso sería un poquito el sistema. Y lo que vamos a ver en esta materia está acá, en el cuadradito que dice evaluación. Etapa de un proyecto. Bueno, cuando ustedes ven una empresa en marcha, están viendo un proyecto, sí, pero en etapa de operación. ¿Cómo nació el proyecto? Y alguien lo pensó, tuvo la idea, la estudió, que es la etapa de preinversión, y cuando llegó a nivel de factibilidad, que sería el último de los niveles de profundidad del estudio, la calidad de la información ya es suficiente en las variables críticas, de modo de poder decir, podemos invertir. Y la inversión es directamente la asignación del capital a esa idea para poder llevarla a cabo. O sea, cuando yo
Invierto cuando coloco el capital para hacer el proyecto. Cuando termino, el proyecto empieza a trabajar. La empresa ya es una realidad y ese es el proyecto en etapa de operación. Bueno, esto lo vamos a dejar, todo esto también. Oh, me falta una N acá. Decisiones de financiamiento. Y acá estamos hablando siempre de financiamiento o estructura de capital. Bueno, chicos, yo no quiero mortificarlo. Estamos hablando que son ya las 8:25. Le voy a mandar a Carla para que les mande a ustedes el PowerPoint. Y lo que vamos a hacer, también les vamos a mandar instrucciones para poder ir avanzando con respecto a esta idea que les tiré hoy al comenzar. No se Carla, las mandé. mira qué bien. ¿Qué le mandaste? Las instrucciones. El PowerPoint no lo tengo. No, bueno, está bien. Ahora el PowerPoint yo se lo mando a Carla, el PowerPoint va. La clase que viene vamos a arrancar con el muñeco este que parece que tuviera un ojo que le pegaron a la piña, pero bueno, decisiones de financiamiento. O salió de joda. Bueno, vamos a arrancar con la estructura de capital, vamos a explicar eso. Y ya la clase siguiente vamos a arrancar muy rápidamente con una unidad que ustedes ven en prácticamente 4 o 5 materias, que es la unidad 2 sobre tasas de rentabilidad. Ahí le vamos a tratar de buscar algún sentido a esas tasas sin necesidad de tener que hacer pasajes de fórmula y todo. Vamos a estudiar realmente lo mínimo, pero sí vamos a tratar de tener mucho sentido vamos a hacer hablar a esas tasas. Y luego, bueno, vamos a ya volver sobre decisiones de inversión. También vamos a incorporar unidades con mercado de capitales. Vamos a hablar sobre riesgo, vamos a hablar sobre política de dividendos, sobre las distintas corrientes sobre eso. También vamos a ver muchos modelos de simulación, que ahí le voy a pedir ayuda a un profe de la Comisión 1. Vamos a ver también todo lo que sería capital de trabajo, necesidad operativa de fondos, todo eso en la unidad 11. O sea, tenemos un cuatrimestre bastante hermoso para aprender y sobre todo, en realidad, muchas veces este tipo de conocimientos son modelos muy nuevos, entonces lo vamos a dar con suficiente detenimiento para que todo el mundo pueda tener la posibilidad de asimilarlos. Hay cosas realmente que no han visto en otros años y hay otras cosas que sí. Así que, bueno, no sé cómo va Argentina. Profe, Sí, perdón señora. que te interrumpa, voy a hacer una consulta sobre el tema de los grupos. Ah, bien. Nosotros somos 4, nos falta uno, yo o una. Yo mandé por el grupo, pero no sabía si ya presentaste las que estábamos o esperar a conseguir a alguien más, porque creo que el mínimo era 5. Sí, Y hay bastante gente que todavía no tiene grupo asignado. Les iba a decir sí, porque este trabajo lo tienen que hacer en grupo, así que lo ideal Claro, sería que y en para este el martes caso que viene lo ponerle, terminen. Sí, si querés mandarme el de 4, pasame los y 4 después y de si última alguien la se gente que suma, falta, sí. sí, Sí, me perfecto, mandan y si no, cuando yo vea quién efectivamente queda sin grupo, lo les escribo. agregas. Pero lo Sí, ideal sería que en estos días vayan armando bien todos los grupos. acá perfecto, ya te mando. hay 11 mensajes en el chat. A ver, no sé bien qué. Uf. No, yo pedí que pasen los nombres bien porque Ok, faltaba gente para la asistencia. perfecto. Listo, listo. Entonces no hay nada que yo tenga que responder. No, pero. Exactamente. Ok, muy bien. Porque la clase queda grabada. Todas las pavadas que dije van a quedar todas grabadas, pero me preocupa eso. ¿No? Tendría que leer antes de. Tengo 21 personas sin grupo o sea, tengo un Excel donde llevo la asistencia y los grupos y hay 21 personas que todavía no tienen grupos asignados. En general, creo que, por ejemplo, la clase anterior había 45, si mi memoria no me falla. No tengo acá la lista, pero sí, 45. Bueno, o sea que tendríamos que estar teniendo más o menos unos 10 grupos, 9, ponele. Pero bueno, ¿cuántos hay hasta el. Sí, no, hay más. Yo tengo ya 10 grupos Ah, y quedan 21 personas. Pasa que hay gente que no está en la lista o que faltó la primera clase bueno, y con y sí respecto, tiene a grupo. ver, con respecto a la gente que no se pudo anotar en la comisión,
no sean problemas porque pueden cursar libremente. Nosotros históricamente no hemos hecho líos si viene alguien de la 2 que se le complicó por un trabajo o algo y quiere cursar en la 1 o viceversa. No hay problema. Tratamos de tener más o menos equilibradas las comisiones, pero si por alguna razón de correlativas o de superposición con materias se complica, después cuando Sí, nada tomamos... más avísenme así los considero en la lista de asistencia. No, está bien. Aparte, yo también para avisarle a los profes de la 1, mire, tengo estas personas por estos motivos y están acá. Cuando venga el parcial, a veces nos dividimos la corrección de los parciales por comisión. Bueno, ahora hay un poquito más de gente en esta comisión que en la otra, pero no hay problema. Siempre está bueno, tenemos comunicación, obviamente, con la comisión 1, así que no pasa nada, podemos manejarlo. Bueno, no los torturo más, de verdad que las clases, me voy a intentar hacer algo diferente alguna vez, pero es medio duro, realmente, medio complicado poder dar en una forma más dinámica la clase en forma virtual. Sé que no es lo más participativo, lo más dinámico, por eso no me agrada tanto, pero bueno, hay veces no queda otra. Es decir, hoy la facultad no era una voluntad nuestra no dar clases, sino que no pudimos porque no estaba ¿cómo se llama? La facultad estaba cerrada. Entonces ahí no tenemos forma de hacer. Pero bueno, también sirve para que dé un poquito más de tema y no me disperse tanto, ¿no, Carla? Eh, sí, no te voy a decir que no te has dispersado. Eh, claro, o sea que ni siquiera con la Bueno, parte virtual, pero si bueno, querés te miento. no porque estaría viéndote que te toca. Bueno, listo, le mandamos entonces con Carla el PowerPoint y le mandamos también las consignas para los trabajos y espero que terminemos ya para la semana que viene los grupos, así empezamos a trabajar. Che, le deseo muy feliz Semana Santa y vayan siguiendo la materia. Mi recomendación es que si esta materia, incluso nosotros vamos a hacer un cronograma en el cual vamos a tratar de que ustedes sepan qué se va a dar en cada día, de aquí hasta que termine el cuatrimestre, incluso hasta vamos a ver si podemos poner la fecha de consulta antes del parcial. La idea es que vayan viendo cada tema antes de que lo demos en clase. Es la mejor forma de ir siguiendo la materia, mucho más fácil después de estudiarla antes del parcial. Así que, bueno, saludos para todos, felices Pascuas y nos vemos la semana siguiente. Hasta luego. Chao, Gracias, profe, nos profe. vemos. Nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos.